41 minutos pasaron de las 12 del mediodía, acabamos de hacer este análisis del primer año que coincide con este fin de año también, pero el primer año de gestión del gobierno de Alberto Fernández con su secretaria legal y técnica, con Vilma Ibarra. Muchísimos títulos dejó en este mediodía y esta coincidencia hace que busquemos a quienes tuvimos como referentes a lo largo de este año, con quienes fueron nuestros interlocutores, con quienes estuvimos dialogando, discutiendo, preguntando sobre la política y la gestión, y creo que otro claramente de los protagonistas fue Santiago Cafiero, jefe de gabinete, está del otro lado de la línea. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? Bien. Agotado, intuyo. ¿Tan agotado? Agotado, digo, sí. Tan agotado, esa es la foto, ¿no? De cuando entramos y cuando, de un año de gestión, decís, no, estamos bien, estamos bien todos, todo el grupo de colaboradores del presidente, estamos ahora redoblando los compromisos que tuvimos en su momento cuando el presidente nos convocó, así que estamos todos con... Ahora, Santiago, debe haber sido uno, o si no, corregime, pero de los jefes de gabinete más criticados, por lo menos que recuerdo, por hablar, por no hablar, porque Alberto Fernández habló de más, porque Alberto Fernández habló de menos. ¿Qué pasó en ese área? Digo, ¿qué te pasó a vos? No, la jefatura tuvo las tareas que naturalmente el presidente le asigna, que es la de que la Constitución le asigna en primer lugar, y que es la jefatura de la administración pública, y después también las tareas que cada presidente le va asignando a la jefatura de gabinete. En el caso nuestro, muchos temas también, más allá de la coordinación de todo el gabinete, de todos los ministros y ministras del gabinete, también nos tocó, en muchos DNU ser parte de la administración de la pandemia, es decir... 90% decía recién Vilma Ibarra, ¿no? Que casi el 90% tuvieron que ver con eso, y hablamos justamente de que pocos llegaron, no creo que ninguno de todos ustedes llegaron a hacer lo que tenían pensado hacer por la agenda que venían, porque la pandemia, por supuesto, terminó trastocando todo. Bueno, lo que pasa es que es el año de la pandemia también seguimos todavía gestionando sobre ella. Pensemos que, el 10 de diciembre asume el presidente, la vicepresidenta, con una agenda de cambio de prioridades, que era lo que se habían comprometido, que era el contrato electoral, con propuestas, sobre todo una agenda bien marcada de recuperar un modelo de país de distribución con un tinte mucho más distributivo, que genere más producción, que genere empleo, que de ese modo empezar a reducir la pobreza y la desigualdad. Esa era como la agenda general, y con un Estado muy presente, dinamizador de esas políticas públicas para poder llevar adelante esos proyectos y esas prioridades, ese cambio de prioridades. A partir de ahí se empezó a gestionar diciembre, enero, febrero. El primero, entre esos meses se puso en funcionamiento la tarjeta alimentar, se pusieron en funcionamiento los aumentos a los jubilados, los bonos a los jubilados de la mínima, es decir, las políticas distributivas que se pudieron empezar a hacer tempranamente. Un Estado que estaba fundido, que estaba en default, producto del gobierno anterior, y con una altísima inflación y aumento de la desocupación y de la pobreza, se empezaron a hacer este tipo de políticas más distributivas. Ahora, ¿vos crees que, si tuvieses que analizar, por lo menos, que hacer una evaluación de la gestión de gobierno, es que se puede, en el contexto de la pandemia, pero lo que tiene que ver fuera de la agenda de la pandemia, ¿qué dirías? ¿Es un buen año? Lo que pasa es que me parece que para que el análisis sea completo hay que entender el punto de partida, que es que te describo muy por encima, y que a ese punto de partida, que era un punto herido, de partida muy abajo, Vilma, ¿no? Encontramos un país herido. Sí, fundido, te diría, en un Estado fundido. Y no tenía Ministerio de Salud, por poner postales nada más. No había Ministerio de Salud, había un brote de sarampión en la Argentina que ya había estado libre de sarampión durante décadas. Había un brote de sarampión, había vacunas que no se habían entregado, y el área de la salud pública había perdido el 25% de su presupuesto. Como cuadro de situación, ese era el cuadro de situación. Y de todos modos, en febrero el presidente pone también en funcionamiento una de sus promesas de campaña,
con respecto a los jubilados y que tenía que ver con dar medicamentos gratuitos a los jubilados, y ahí hoy 9 de cada 10 reciben al menos un medicamento gratuito y la mitad recibe todos los medicamentos gratuitos. Pero por eso yo te pregunto, digamos, entiendo por el contexto, digo, es un buen fue una... Pero si lo evaluarías como un buen año, lo que te quiero decir es, ese es el punto de partida, y así todo, tan abajo, fuimos de todos modos buscando permanentemente ese cambio de prioridades. Eso no es azaroso, eso es gestión, es compromiso, es que todos los ministros, todas las áreas de gobierno trabajen con mucha convicción de hacia dónde tiene que ir el país, de cuáles son las herramientas de política pública que tienen que poner a disposición, cómo tienen que funcionar para resolver esos temas. A eso pensá que se le suma, a ese punto de partida tan abajo que te digo, se le suma la pandemia. El 1 de marzo el presidente hace la inauguración de sesiones ordinarias, y el 3 de marzo, o sea, 2 días después, ya tenemos el primer caso de coronavirus. Y el 20 de marzo estábamos decretando el aislamiento social preventivo y obligatorio, con lo que empezamos a trabajar, ya toda la agenda pública y la agenda de gobierno empezó a trabajar en el cuidado de la salud y fundamentalmente en recomponer la estructura o la infraestructura hospitalaria. Y ahí se invirtieron 45.000 millones de pesos, donde se hicieron 12 hospitales modulares, donde se ampliaron las unidades de terapia intensiva casi en un 40%, donde se hace una compra masiva de respiradores y se distribuyen equitativamente en todo el territorio nacional. Es decir, tenemos que contar esta doble crisis, esto es lo que te quiero decir, Romina. Sí, no entiendo, digamos, igual digamos se sigue discutiendo. Cuando uno evalúa todo eso, yo no te podría decir que es un buen año, porque realmente estamos en pandemia. Ahora lo que te puedo decir es que el gobierno trabajó incansablemente para resolver cuando pudo resolver y amortiguar cuando tuvo que hacerlo el impacto de una pandemia que es global, que tiene arrodillado al mundo. Ahora, dos cuestiones que creo que también, digamos, falta tiempo para poder analizar en perspectiva cuál fue la gestión de la pandemia. Pero Alberto Fernández sostuvo de manera muy firme, muy vehemente todo el tiempo que ante la salud, digamos, este dilema de salud y economía priorizaba la salud, y hoy tener, digamos, realmente los números en rojo en ambos. Para no salir a decir vulgarmente, chocó las dos. No, pero me parece que te equivocás, porque salvo que no estés mirando el resto del mundo, pero bueno, a ver, el impacto de la pandemia... Estamos mirando, digo, comparando con los números que están dando por millón de habitantes. No, me parece que te equivocás, a ver, dale. Porque mira, vos lo que tenés, a ver, las evaluaciones son las siguientes. ¿Qué se le exige a la gestión pública? ¿Qué se le exige a un gobierno? Bueno, que lo que no sucedió, por ejemplo, en otros países del mundo... Que no se sature el sistema de salud, que no haya muertos en las calles, que no haya camiones... Y bueno, y todo eso no sucedió en Argentina. Muertos, por supuesto que no. A ver, en Argentina no hubo saturación del sistema de salud producto de dos cosas fundamentales. Una, la decisión política de hacer una inversión extraordinaria en todo el sistema de salud pública, y la segunda es en apoyar y acompañar a los trabajadores y trabajadoras de la salud, que fueron los que con su experiencia, que la tenían que ir acumulando, fueron resolviendo y entendiendo cómo tenían que tratar un paciente de coronavirus. Esas dos vertientes hicieron que en la Argentina no haya que elegir a quién se le ponía un respirador y a quién no, y quién tenía que tener asistencia de salud y quién no. Los países más industrializados, más ricos del mundo, esta situación sí la vivieron, Ahora, digamos, mirás eso más que los números, digamos, en esto que estoy diciendo, la comparación del... el golpe de la pandemia a ver, acá hay cosas que se pueden evitar y hay cosas que no se pueden evitar. La política pública puede desarrollar herramientas, ahora, no puede evitar que haya contagios, no se pueden evitar los contagios. Eso nunca... Ahora, Santiago, todo esto, y lo conocés, creo que como pocos, estuvo además cruzado por si faltaba algo, digamos, por las internas lógicas que suelen darse históricamente, digamos, dentro de las coaliciones de gobierno, pero creo que fuiste uno de los más renunciados o de los sectores más codiciados donde alguien más buscaba, digamos, estar sentado en ese sillón. Sí, vos incluida. Nada, escúchame, no, yo lo que te quiero también marcar es otra cosa, porque dijiste... pero dijiste algo y me perdí. No, dijiste la cuestión económica. La cuestión económica también es otra evaluación que es incompleta si la haces solamente mirando los números de la Argentina. Hay países que tuvieron
un impacto en el coronavirus muy fuerte y naturalmente su estructura económica se cayó fuertemente y sensiblemente. Y hay países que prácticamente ni conocieron el coronavirus y de todos modos están cayendo 2 dígitos, con lo cual el impacto es un impacto global. Si nosotros solo miramos lo que está sucediendo en Argentina, nos perdemos realmente de tener un análisis más completo y saber qué es lo que nos está pasando, pero no para ser más complaciente o menos complaciente con las decisiones de gobierno. Eso es totalmente insignificante. Lo que nosotros tenemos que tener es un diagnóstico más preciso, porque la pandemia no pasó y porque tenemos que seguir cuidándonos. Alemania se volvió a cerrar entero. En Chile tenés de vuelta casi el toque de queda los fines de semana. Es decir, Brasil empezaron a aumentar los casos. Si nosotros miramos con tanta liviandad y naturalizamos lo que nos está pasando, entonces no vamos a tener herramientas para poder salir adelante. Ese es el punto. No tiene que ver con tratar de salvar un análisis de si el gobierno actuó bien o actuó mal. Yo te voy a decir siempre con los datos cuáles fueron las acciones del gobierno. Y cada uno evaluará si eso... No hubo fracaso, digamos, eligiendo como lo hizo Alberto Fernández y lo repitió, creo que hasta el final, donde ya las funciones, digamos, terminaban confundiéndose, pero digamos, en que caso periodista de la salud. ¿Y pero cuál era la otra alternativa? ¿Que haya más muertos entonces? No, está bien. Ahora, te preguntaba Santiago sobre estas internas, ¿no? Intinas, difíciles, complejas, que te tuvieron muchas veces también como protagonista, que creo que fuiste, digamos, el más renunciado, con el que tuvieron algunos más intenciones, unas ganas de que renuncien, y particularmente, te lo digo, es absolutamente personal, creo que hubo un ensañamiento muy particular, como haber estado a la altura de las circunstancias, venías de la librería, cómo ibas a poder estar al frente nada más y nada menos que de ser el fronting justamente del presidente de la nación. ¿Vos lo viviste así? No. ¿Vos crees que estuviste a la altura de las circunstancias? Mirá, esa evaluación la tiene que hacer el presidente. Pero ¿y vos? Uno más o menos sabe, ¿no? No, yo estoy muy conforme con el trabajo que hizo la jefatura de gabinete. Yo estoy muy conforme con el trabajo, pero la evaluación la tiene que hacer el presidente. ¿Pero crees que hubo un ataque particular, digamos, sobre la jefatura? No, hubo un ataque particular siempre de parte de la oposición y de muchos medios de comunicación y comunicadores y periodistas que se sumen a eso, que viene del año pasado, que nunca toleraron que el Frente de Todos se haya unido, nunca toleraron que Cristina, que Alberto se hayan unido, que Massa se haya unido, nunca lo toleraron, porque de ese modo nosotros ganamos las elecciones, y a partir de haber ganado las elecciones, siempre lo único que, digamos, todas las editoriales de todos los fines de semana siempre tienen algún párrafo indicando que ya se aproxima la fractura del Frente de Todos. Exacto. Bueno, Vilma recién decía que no solamente no existía tal nivel de tensión, sino que esto no se iba a romper nunca, porque era parte de la promesa al electorado que iban a terminar de cumplir. ¿Vos coincidís con esto? Digo, de ser tan taxativo y decir no se rompe la relación entre Alberto y Cristina. Pero, a ver, vuelvo a insistir. Estoy dando fiaca, Santiago, no. Ya acá te estoy dando fiacas, es como... No, porque me parece que estamos contestando sobre el pensamiento dominante de algunos medios de comunicación. Yo creo que sirve. Me parece que, digamos, nada, sí, yo respondo, pero es un cassette. Te da fiaca, a ver, dale. No, pero no lo digo mal, lo digo porque me parece que es el pensamiento dominante instalado desde el año pasado hasta acá, de editorialistas que no nos perdonan que nos hayamos juntado. No nos perdonan que hayamos ganado la elección y no nos perdonan entonces que llevemos adelante un proyecto distributivo que recupere el empleo, que busque recuperar el empleo a pesar de los golpes que tenemos, que busque obviamente recuperar el mercado interno, que busque recomponer un modelo de país distinto. Estaban todos muy volcados, eran todos muy adictos a la posición de Juntos por el Cambio, fundamentalmente de Mauricio Macri. ¿En qué sentido? ¿A cuál, digamos, de sus posiciones? A su postura, a su proyecto de país, lo aplaudían permanentemente. Macri decía que iba a hacer lo mismo pero más rápido y lo aplaudían. ¿Porque los medios estaban, los medios más importantes estaban columnados ahí? No,
No quiero generalizar, pero hay muchos editorialistas que lo único que escriben es sobre eso. Hacen programas solamente hablando de la llegada inminente de la ruptura del Frente de Todos. Pero eso está desde enero de este año, ¿eh? Y bueno, y ahí se inscribe, vos me decías, bueno, pero a vos te atacaban, qué sé yo. Mira, yo he tenido siempre una relación muy buena con todos mis compañeros del Frente de Todos. Y yo me siento muy respaldado siempre por todos mis compañeros y compañeras del Frente de Todos. Cuando decís todos, hablamos también, digamos, del sector de Cristina Fernández de Kirchner, del Patria, de la Cámpora, digamos, de donde decían que era donde había más ruido. Sí, pero que nunca existió eso. Ahora, te preguntaba recién que Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, fueron ustedes, digamos, los referentes de este año importantes para mí con quienes poder hacer un análisis y un cierre de este año, aunque te dio fiaca. Decía, no se va a romper porque fue una promesa de campaña tanto de Cristina Kirchner como del presidente Alberto Fernández. ¿Vos digamos, suscribís a eso? El Frente de Todos está mucho más vigoroso que el año pasado incluso. El Frente de Todos es el espacio político que abraza las demandas más diversas de la sociedad, lejos de cerrarse, lejos de, una vez que llegó al gobierno, promoviendo la unidad en la diversidad, promoviendo el debate, lejos de abandonar eso e ir hacia una gestión de pensamiento único, todo lo contrario, siempre se promovió el debate, se promovió la discusión. Hoy diría que está más fuerte que nunca, en contra de lo que puedes leer, que se está quebrando cada 5 minutos, como decía, depende el medio que lea. Sí, pero eso lo vienen diciendo hace rato. Por eso te digo yo que no. Esa discusión, qué sé yo, no sé, hace rato vienen diciendo eso. Y esto no pasa. El Frente está muy bien y tiene su dinámica de discusión, tiene su dinámica también de entender y respetar las posiciones. Y qué mal hablaría de nosotros que logramos esa unidad en la diversidad para ganar una elección y que ahora cuando tenemos que gobernar no la aplicamos. Hablaría muy mal de nosotros. Quizás me hace acordar al gobierno anterior eso, pero no somos nosotros eso. Nosotros gobernamos como dijimos que íbamos a gobernar, promoviendo el diálogo político, promoviendo el diálogo democrático y no declamándolo en los canales de televisión. Santiago Cafiero, jefe de gabinete, la verdad, estamos a confesión de parte, terminando el año, todos particularmente me parece que sensibles, cansados, exhaustos, se los ve. Vos decías lo de la foto, ¿verdad? Se muestra la foto, lo que te envejece un año de gestión. No quiero saber, digamos, un año de gestión en pandemia. Igual se te ve bien, quiero hacer público algo que también le decía Vilma y lo hago en privado. Sos de los funcionarios que hablan, y uno no debería tener que agradecerlo como periodista, pero la verdad que frente a lo que fue durante mucho tiempo una cerrazón informativa donde uno tiene que manejarse por versiones, por dichos, por especulaciones, viste que el lugar que no ocupa la información lo ocupa la especulación, y la verdad que siempre estuviste ahí para contestar todo. Yo creo que abrí mi año televisivo con vos, estoy cerrando el radial con vos por alguna razón, estoy muy agradecida. No debería pasar, y entiendo que no deberíamos agradecerlo, pero cuando nos pasa y tuvimos tan poco acceso a la información, bueno, tener esta posibilidad, que además somos un canal, no es la información que vos me des a mí, me voy a comer a mi casa con mis chicas y se la cuenta y no saben dónde contó Santiago Cafiero. Por supuesto, esto es ser simplemente un nexo entre ustedes que gobiernan y los oyentes que están en este momento escuchando, así que yo te lo agradezco a la persona. No, está bien, cada uno haciendo su trabajo, que es como corresponde. Santiago, te mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias. Beso grande. Santiago Cafiero, jefe de gabinete, Santiago Cafiero, jefe de gabinete, Santiago Cafiero, jefe de gabinete.